Hoy leemos el capítulo 1 del libro La compasión en la vida cotidiana de Henry Nouwen. Dios es un Dios compasivo. Esto significa ante todo que es un Dios que ha elegido ser Dios con nosotros. Para poder comprender y sentir mejor esta solidaridad divina, internémonos en la experiencia de alguien que está de veras con nosotros. ¿Cuándo recibimos verdadero alivio y consuelo? ¿Cuando alguien nos enseña cómo hemos de pensar o actuar? ¿Cuando nos aconsejan dónde ir o qué hacer? ¿Cuando escuchamos palabras de apoyo y esperanza? A veces puede ser. Pero lo que realmente cuenta es que en momentos de dolor y sufrimiento, alguien permanezca con nosotros. Más importante que cualquier acción concreta o que cualquier palabra indicativa, es la simple presencia de alguien que se interesa. Cuando alguien nos dice en medio de una crisis, no sé qué decirte o qué hacer, pero quiero que sepas que estoy contigo, que no te abandonaré. Contamos con un amigo a través del cual podemos encontrar consuelo y alivio. En una época tan saturada de métodos y técnicas ideadas para cambiar a la gente, para influir en su conducta, para hacerla realizar nuevas cosas y pensar nuevas ideas, hemos olvidado el simple pero difícil don de estar mutuamente presentes. Hemos perdido este don porque se nos ha hecho creer que la presencia tiene que ser útil. Decimos, ¿por qué he de visitar a esa persona? No puedo hacer nada en absoluto. No tengo nada que decirle. ¿En qué puedo serle útil? Y de este modo hemos olvidado que con frecuencia, en la mutua presencia inútil, sin pretensiones, humilde, sentimos consuelo y alivio. El simple estar con otro es difícil porque requiere de nosotros que compartamos su vulnerabilidad, que entremos con él o ella en la experiencia de debilidad e impotencia, que compartamos la incertidumbre y renunciemos a controlar y autodeterminarnos. Y no obstante, cada vez que esto ocurre, sobrevienen una nueva fortaleza y una nueva esperanza. Quienes nos ofrecen alivio y consuelo, estando y permaneciendo con nosotros en momentos de enfermedad, angustia psicológica u oscuridad espiritual, llegan a menudo a sernos tan próximos como aquellos que están unidos a nosotros por vínculos biológicos. Muestran su solidaridad con nosotros al querer penetrar en las regiones oscuras e inexploradas de nuestras vidas. Por eso son esas personas las que nos aportan nueva esperanza y nos ayudan a descubrir nuevas direcciones. Estas reflexiones nos ofrecen apenas un vistazo de lo que queremos decir cuando afirmamos que Dios es un Dios con nosotros, un Dios que vino a compartir nuestras vidas en solidaridad. No quiere decir que Dios solucione nuestros problemas, nos muestre la salida para nuestra confusión u ofrezca respuestas para nuestros muchos interrogantes. Él puede hacer cualquiera de estas cosas, pero su solidaridad reside en el hecho de que está dispuesto a entrar con nosotros en nuestros problemas, confusiones e interrogantes. Esta es la buena nueva del Dios que asume la carne humana. El evangelista Mateo, después de describir el nacimiento de Jesús, escribe: todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del Señor por medio del profeta. Vean que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo,
a quien pondrán por nombre Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Mateo 1, versículo 22 al 23. Tan pronto como llamamos a Dios, Dios con nosotros, entramos en una nueva relación de intimidad con Él. Al llamarlo Emanuel, reconocemos que Él se ha comprometido a vivir en solidaridad con nosotros, a compartir nuestros gozos y dolores, a defendernos y protegernos y a sufrir toda la vida con nosotros. El Dios con nosotros es un Dios cercano, un Dios al que llamamos nuestro refugio, nuestro bastión, nuestra sabiduría e incluso con mayor intimidad, nuestro Salvador, nuestro Pastor, nuestro amor. Nunca conoceremos realmente a Dios como compasivo si no comprendemos con nuestro corazón y nuestra mente que puso su morada entre nosotros. Juan 1:14. Muchas veces decimos a otros con tono agrio: no sabes de qué estás hablando, porque tú no has participado en la manifestación de protesta, no has participado en la huelga o experimentado el odio de los espectadores, porque nunca has pasado hambre, nunca has conocido el frío o nunca sentiste auténtico aislamiento. Cuando decimos todo esto, estamos expresando la profunda convicción de que escucharíamos con gusto palabras de consuelo, con la condición de que ellas brotaran de la solidaridad con la experiencia de vida que nosotros hemos tenido o tenemos. Dios quiere conocer del todo nuestra condición y no quiere sacar ningún dolor que Él no haya gustado plenamente por sí mismo. Su compasión está anclada en la más íntima solidaridad, una solidaridad que nos permite decir con el salmista: este es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo que Él apacienta, el rebaño que Él guía. Salmo 95, 7. Con buenos sentimientos. ¿Cómo sabemos que todo esto no es otra cosa sino una bella idea? ¿Cómo sabemos que Dios es nuestro Dios y no un extraño, un forastero, un transeúnte? Sabemos todo esto porque en Jesús la compasión de Dios se nos ha mostrado visiblemente. Jesús no solo dijo: sean compasivos como su Padre es compasivo, sino que además fue la encarnación concreta de esa compasión divina en nuestro mundo. La respuesta de Jesús al ignorante, al hambriento, al ciego, al leproso, a la viuda y a cuantos se acercaron a Él con su sufrimiento, fluía de la compasión divina que llevó a Dios a hacerse uno de nosotros. Hemos de prestar gran atención a las palabras y acciones de Jesús si queremos lograr la intuición del misterio de esta compasión divina. Entenderíamos muy pobremente los muchos relatos de milagros contenidos en los evangelios si quedásemos simplemente impresionados por el hecho de que personas enfermas y atormentadas quedaban de repente liberadas de sus dolores. Si verdaderamente fuera este el acontecimiento central de estos hechos, un cínico podría remarcar con todo derecho que la mayoría de la gente del tiempo de Jesús no fue curada y que el hecho de haber curado a unos empeoró la condición de los no curados. Lo importante aquí no es la curación de la enfermedad, sino la profunda compasión que movía a Jesús a esas curaciones. Hay una hermosa expresión en los evangelios que aparece tan solo 12 veces
y que se usa exclusivamente en referencia a Jesús o a su Padre. Esta expresión es movido de compasión. El verbo griego splanchnizomai nos revela el profundo y potente significado de esta expresión. Splagna son las entrañas del cuerpo. Ellas son el lugar en que se localizan nuestras emociones más íntimas e intensas. Son el centro desde el que crecen tanto nuestro amor apasionado como nuestro odio apasionado. Cuando los evangelios hablan sobre la compasión de Jesús como de un movimiento a nivel de entrañas, están expresando algo verdaderamente profundo y misterioso. La compasión que Jesús sentía era evidentemente muy distinta de los superficiales y pasajeros sentimientos de desagrado o simpatía. Al contrario, llegaba hasta la parte más vulnerable de su ser. Esto tiene que ver con la palabra hebrea que significa compasión, rahamim, que remite al seno de Yahvé. Desde luego que la compasión es una emoción tan profunda, central y potente en Jesús, que solo puede ser descrita como un movimiento del seno de Dios. Allí queda escondida toda la ternura y amabilidad de Dios. Allí Dios es padre y madre, hermano y hermana, hijo e hija. Allí todos los sentimientos, emociones y pasiones se identifican en amor divino. Cuando Jesús era movido a compasión, el manantial de toda vida tembló, la tierra de todo amor reventó y el abismo de la inmensa, inagotable e insondable ternura de Dios se reveló a sí misma. Este es el misterio de la compasión de Dios, tal como se nos hace visible en los relatos de curaciones del Nuevo Testamento. Cuando Jesús vio a la multitud vejada y abatida como ovejas sin pastor, sintió con ella en el centro de su ser. Mateo 9:36. Cuando vio al ciego, al sordo y al paralítico que le eran traídos de todas partes, tembló desde dentro y experimentó sus dolores en su propio corazón. Mateo 14:14. Cuando percibió que los miles de personas que lo habían seguido durante días se encontraban cansados y hambrientos, dijo: siento compasión. Marcos 8:2. Y así ocurrió con los 2 ciegos que gritaban tras él. Mateo 9:27. Con el leproso que se le puso de rodillas. Marcos 1:41. Y con la viuda de Naín, que estaba enterrando a su único hijo. Lucas 7:13. Todos ellos lo conmovieron, le hicieron sentir con todas sus sensibilidades íntimas lo profundo de su pena. Se hizo perdido con el perdido, hambriento con el hambriento y enfermo con el enfermo. En él todo sufrimiento fue sentido con una sensibilidad perfecta. El gran misterio que se nos revela en esto consiste en que Jesús, el Hijo de Dios sin pecado, optó con total libertad por sufrir a fondo nuestros dolores para hacernos descubrir de este modo la verdadera naturaleza de nuestras pasiones. En Él vemos y experimentamos las personas que realmente somos. Él, que es divino, vive nuestra quebrantada humanidad no como una maldición. Génesis 3:14-19, sino como una bendición.
Su divina compasión hace posible para nosotros que enfrentemos nuestra propia condición de pecadores, al haber transformado nuestra quebrantada condición humana, haciendo de ella no ya causa de desesperación, sino fuente de esperanza. Esto es lo que queremos decir cuando afirmamos que Jesucristo revela la solidaridad de Dios con nosotros. En y a través de Jesucristo nos enteramos de que Dios es nuestro Dios, un Dios que ha experimentado nuestro quebrantamiento, que se ha hecho pecado por nosotros. 2 Corintios 5:21. Él ha abrazado todo lo humano con la infinita ternura de su compasión. Hacia nueva vida. Pero, ¿qué hay de las curaciones? ¿No vieron los ciegos? ¿No quedaron limpios los leprosos? ¿No caminaron los paralíticos de nuevo? ¿Y la viuda no vio a su hijo volver a la vida? ¿No es esto lo que cuenta? ¿No es esto lo que prueba que Dios es Dios y que de verdad nos ama? Vayamos con cuidado con nuestro pragmatismo. Las curaciones de Jesús brotaban de su compasión. Él no curaba para probar algo, para impresionar o para convencer. Curaba como expresión natural de su condición de Dios nuestro. El misterio del amor de Dios no consiste en que Él quita nuestros dolores, sino ante todo en que ha querido compartirlos con nosotros. De esta solidaridad divina proviene nuestra vida. El ser de Jesús, movido en su propio centro por el dolor humano, es realmente un movimiento hacia nueva vida. Dios es nuestro Dios, el Dios de los vivos. En su seno divino, la vida nace siempre de nuevo. El gran misterio no son las curaciones, sino la infinita compasión de las que brotan. Sabemos demasiado bien lo que significa realizar curaciones sin compasión. Hemos visto a hombres y mujeres que han podido caminar de nuevo, ver de nuevo, hablar de nuevo, pero cuyos corazones han permanecido en la oscuridad y en la amargura. Sabemos demasiado bien que las curaciones que no proceden del cuidado solícito son curaciones falsas, que, en vez de conducir a la luz, conducen a la oscuridad. No nos dejemos engañar con la expectativa de un atajo hacia la nueva vida. Las numerosas curaciones de Jesús registradas en los Evangelios nunca pueden ser separadas de su estar con nosotros. Testimonian la infinita fecundidad de su compasión divina y nos muestran los frutos hermosos de su solidaridad con nuestra condición. La verdadera buena nueva consiste en que Dios no es un Dios distante, un Dios para ser temido o evitado, un Dios vengativo, sino un Dios que se conmueve ante nuestros dolores y participa de lleno en la lucha humana. Las curaciones milagrosas de los Evangelios son recuerdos pletóricos de esperanzas y alegría de esta buena nueva, la cual constituye nuestro verdadero consuelo y alivio. Nuestra condición competitiva. Cuando nos miramos a nosotros mismos con ojos críticos, nos vemos obligados a reconocer que es la competencia y no la compasión nuestra principal motivación en la vida. Nos hallamos inmersos en todo tipo de competencias. Nuestro sentido de identidad personal depende por entero del modo como nos comparamos con los demás y de las diferencias que logramos establecer. Cuando la pregunta ¿quién soy yo? Es planteada a los pobres de este mundo, funcionarios de la enseñanza
representantes de una iglesia, agentes de colocación, directores deportivos, gerentes de fábricas, locutores de televisión y de radio. La respuesta es simplemente: eres la diferencia que haces. Somos reconocidos, honrados, rechazados o despreciados por nuestras diferencias y distinciones. Que seamos más o menos inteligentes, prácticos, fuertes, ágiles, útiles o elegantes, depende de aquellos con quienes somos comparados o con quienes competimos. Mucha de nuestra propia estima depende de estas distinciones negativas o positivas. No hace falta pensar demasiado para caer en la cuenta de que estas distinciones reales o imaginarias juegan un papel central en los problemas familiares, en los conflictos raciales, en las luchas de clase y en las disputas nacionales e internacionales. La verdad es que gastamos mucha de nuestra energía defendiendo las diferencias entre las personas y los grupos. Así, nos definimos a nosotros mismos de modo que mantenga una distancia entre unos y otros. Verdaderamente somos muy celosos de nuestros trofeos. Después de todo, ¿quiénes somos si no podemos señalar con orgullo algo especial que nos coloque aparte de los demás? Esta competencia omnipresente, que alcanza hasta los rincones más recónditos de nuestras relaciones, impide que nos comprometamos a fondo en la solidaridad mutua y bloquea el camino hacia nuestro ser compasivo. Preferimos dejar la compasión en la periferia de nuestras vidas competitivas. Ser compasivo exigiría anular las líneas divisorias y dejar de lado las diferencias y distinciones. Y esto implicaría abandonar nuestras identidades. Esto aclara por qué el llamado a ser compasivo resulta tan aterrador y suscita una resistencia tan profunda. Este miedo, que es muy real e influencia gran parte de nuestro comportamiento, traiciona nuestras más profundas ilusiones, que nosotros podemos forjar nuestras propias identidades, que somos el resultado del influjo del medio ambiente colectivo, que somos los trofeos y distinciones que hemos ganado. Esta es, en verdad, nuestra mayor ilusión. Nos convierte en personas competitivas que luchan compulsivamente por diferenciarse a toda costa, incluso hasta llegar a la violencia. Un nuevo yo. La compasión que Jesús ofrece nos incita a abandonar nuestro apego temeroso y a entrar con Él en la vida no temerosa de Dios mismo. Al decir, sean compasivos como su Padre es compasivo, Jesús nos invita a estar tan cerca de los demás como Dios lo está de nosotros mismos. Nos pide incluso que nos amemos unos a otros con la compasión misma de Dios. Una compasión divina es una compasión sin el menor vestigio de competencia. Por eso, precisamente, solo Dios puede ser completamente compasivo, porque solamente Él está al margen de toda competencia con nosotros. La paradoja de la compasión de Dios reside en que Dios puede ser compasivo porque es Dios, es decir, completamente distinto de nosotros. Precisamente por ser completamente distinto, puede llegar a ser por completo lo que nosotros somos. Puede llegar a ser tan profundamente humano porque es completamente divino. En pocas palabras, Dios puede ser plenamente compasivo porque no se compara con nosotros y en consecuencia no compite con nosotros de ninguna manera.
El mandato de Jesús, sean compasivos como su Padre es compasivo, es un mandato de participar en la compasión de Dios mismo. Exige de nosotros desenmascarar la ilusión de nuestra identidad personal competitiva, eliminar el apego a nuestras distinciones imaginarias como fuente de identidad y ser asumidos en la misma intimidad con Dios en que Él vive. Este es el misterio de la vida cristiana. Recibir un nuevo yo, una nueva identidad, la cual depende no de lo que hayamos sido capaces de conseguir, sino de lo que hayamos querido recibir. Este nuevo yo es nuestra participación en la vida divina, en y a través de Cristo. Jesús quiere que pertenezcamos a Dios como Él pertenece. Quiere que seamos hijos de Dios como Él lo es. Quiere que abandonemos la vida vieja, tan llena de miedos y dudas, y recibamos la vida nueva, la vida de Dios mismo. En y a través de Cristo recibimos una nueva identidad que nos capacita para declarar: yo soy no la estima que puedo recoger por medio de la competencia, sino el amor que he recibido libremente de Dios. Nos permite decir con San Pablo: vivo, pero no yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Gálatas 2:20. Este nuevo yo, el yo de Jesucristo, hace posible para nosotros ser compasivos como nuestro Padre es compasivo. Por la unión con Él, somos sacados de nuestra competitividad mutua e introducidos en la plenitud de Dios. Al compartir la plenitud de alguien en quien no existe competencia, podemos entrar en una relación nueva, compasiva con los demás. Al aceptar nuestras identidades de quien es el dador de toda vida, nos capacitamos para estar con los demás sin distanciamientos ni temor. Esta nueva identidad libre de avaricia y de afán de poder nos permite entrar tan plena e incondicionalmente en los sufrimientos de los demás, que nos hace capaces de sanar al enfermo y de llamar al muerto a la vida. Cuando entramos en la compasión misma de Dios, se abre para nosotros un modo de vida completamente nuevo. Un modo de vida que vislumbramos en las vidas de los apóstoles y de aquellos grandes cristianos que han dado testimonio de Cristo a través de los siglos. Esta compasión divina no es, al contrario de la compasión que nos fabricamos nosotros, parte de la competencia. Por el contrario, es la expresión de un nuevo estilo de vida en que gradualmente se van dejando de lado las comparaciones, las rivalidades y las competencias. Pablo nos brinda un hermoso ejemplo de esta compasión reencontrada en su carta a los Filipenses. Escribe allí: testigo me es Dios de cuánto los añoro a todos ustedes en la tierna compasión, splagna, de Cristo Jesús. Filipenses 1:8. Pablo siente por su gente con aquella misma intensidad divina que Jesús sintió hacia los que vinieron hacia él con su dolor. El misterio reside en que Pablo ama a su gente con una intimidad divina. De este modo, su compasión es mucho más que mera simpatía o apego emocional. Es la expresión de su nuevo ser en Cristo. En Cristo, Pablo se ha vuelto capaz de la compasión de Dios que todo la abarca y mueve en profundidad.
Dice pues, los añoro en el splagna de Cristo, es decir, con la más íntima interioridad divina del propio Cristo. La nueva vida de Pablo en Cristo, que lo ha liberado de la competencia y rivalidad, le ha permitido extender a su gente la compasión divina. Esto nos manifiesta el gran misterio del ministerio de Pablo. Tocó a la gente con la compasión de Dios, una compasión tan profunda y tan plena que no puede quedar sin frutos. Este es también el misterio de nuestro nuevo modo de estar juntos. Se ha vuelto posible estar juntos en compasión, porque se nos ha concedido participar en la compasión de Dios. En y a través de esta compasión podemos comenzar a vivir en solidaridad con los demás tan plena e íntimamente como Dios vive con nosotros.